Hola, Jael Calderón. Hola. Hoy día quiero compartir con ustedes una canción de 31 minutos, que no sé si la han escuchado todavía, pero vamos a hacer una actividad con esa canción. Entonces los voy a invitar a oírla, a prestarle harta atención, porque después vamos a jugar con una ruleta, a contestar preguntas, ¿ya? Para reflexionar. Con más de 200 contagiados, el presidente Sebastián Piñera decreta estado de catástrofe en todo el país a partir de esta medianoche. Los niños se fueron un viernes X y el domingo nos enteramos que no va a haber más clases en la escuela. Ese lunes 16 de marzo, Los profesores nos saludamos sin entender nada. En realidad yo creo que lo que más sentí fue miedo e incertidumbre. Venía desde Asia, donde allá se había declarado ya el virus. No me imaginé jamás que iba a pasar tanto tiempo. Número 1. Lavarse las manos. ¿Cómo nos organizamos? Organizémonos por proyecto. Yo me acuerdo que el Nico del comité paritario empezó directora, pero hagamos esto afuera, no sigamos, salimos al patio, terminamos las graderías, la reunión. rápidamente como equipo y como escuela también se fueron tomando acciones. Tomamos por definición que las personas De mayores de 60, 60 no le íbamos a solicitar el tema de los turnos éticos porque ese era el propósito, mantener la escuela abierta con turnos éticos. Y entre esas personas estaba yo. ¿Cómo hacer que ella no sintiera que estaba afuera? Pucha, me voy a tener que ir a la casa con todo esto, no estaba preparada todavía, recién estábamos iniciando el año, Inspectoría tiene toda la parte administrativa, las matrículas, la cantidad de niños, cómo vamos a hacerlo desde el hogar. Tenemos que contenernos nosotros, tenemos que ayudarnos en el equipo, luego saber cómo están nuestros profesores anímicamente, en qué condiciones se encuentran, qué es lo que necesitan. Era ver cómo estaban las familias, esa era como la primera prioridad y ahí los profes jefes fueron como, yo diría, los más activos en ese rol. Los profesores han tenido que ver lo humano primero, ubicar a cada alumno, los listados que facilitó la escuela porque no fuimos sin ningún dato. Los profesores jefes teníamos que hacer el nexo con los apoderados. Y yo no conocía a nadie, ni siquiera había tenido reunión. Número 2. Usar mascarilla. Nosotros partimos el año y la verdad que no sabíamos si íbamos a tener clase. Tenía demasiadas ganas de venir al colegio, que era lo que yo quería. Quería hacer clase. Tomé la decisión de no estandarizar, sino que empezar a ver qué profesores de la escuela espontáneamente empezaban a tener clase online y ahí empezar como que empezaran a invitar a otros como desde la convicción de lo que uno tenía que hacer, porque además hasta el día de hoy sostengo que nosotros no generamos las condiciones los profesores, o sea, nosotros vimos que tuvieran el computador, el Luis hasta ahora se comunica, cómo necesitan soportes, pero yo no doy conectividad, nosotros no entregamos eso a los profesores, por tanto yo no podía exigirle a un profesor que tuviese disponible en el mismo horario laboral hacer clase online, por ejemplo. Que los profesores se pudiesen llevar, los que no lo tenían, el computador, el notebook con el cual se trabaja en la escuela y que todos los funcionarios lo tienen, para su hogar y poder ya iniciar un trabajo acorde a la nueva modalidad que se nos estaba presentando, la modalidad virtual.
Primero me centré en mi jefatura. Yo reflexioné como bastante sobre el vacío presencial, en el fondo, de lo que nosotros hacemos como profesores. Que era gratis, pensando que estamos en un colegio público y que no hay los medios. Dije ya, en el octavo A tengo estos profesores, la Andrea Lenguaje, Erika, Jime, la Mónica. Muchos estudiantes nos contaban con la factibilidad para tener internet, para tener un computador, para tener un espacio en donde poder hacer las clases virtuales. Un grupo de profesores diseña rápidamente una planificación. Les dije, miren, tengo esta plataforma, les quiero enseñar o ver si pueden utilizarla. Y ya cuando empezamos a darnos cuenta que no se iba a regresar, y ahí el colegio nos empieza a mandar información que iban a partir las clases online. Muchos de los estudiantes no estaban en las condiciones tecnológicas. Y yo igual me sorprendí, dije, esta clase online ya van a servir de algo. No quería, no lo aceptaba y no me parecía justo. O todos o ninguno. Pero yo sabía que quería mantenerme comunicada con ellos. Yo sentí en el equipo las ganas de querer hacerlo. Tratar de buscar la solución a los problemas que ellos tienen y ser empática en relación a la situación que ellos viven. Justamente, o sea, es un espacio de contención, de preocupación. Con otros colegas más jóvenes también, nos ayudaron y empezamos a hacer clases online. Fue dificilísimo porque jamás en la vida había hecho algo así, pero había que hacerlo, había que enfrentarse. Y me atreví a hacer las clases por Zoom, a pesar de que no tenía el internet, no tenía el computador y estaba muy nerviosa. Pero ahí es donde aparece o reaparece el vínculo en el fondo y el simular lo presencial de las clases. Entonces, desde el corazón uno empieza a sentir que es rico reencontrarse con los estudiantes, te emociona, revives las clases, porque hay que recordar eso, que nosotros somos profesores y trabajamos en eso, haciendo clases con los estudiantes, en un hábitat donde los niños gritan, te abrazan, te besan, corren. Hola niños y niñas, el día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre las emociones. ¿Han escuchado alguna vez sobre esta palabra? ¿Qué creen que significa? Te invito a que pongas en pausa este video para que puedas conversar con tu familia acerca de esto. Muy bien, ahora te voy a mostrar el cuento. Se llama El monstruo de María. La autora Ana. Es la mejor amistad que has tenido en tu vida. Número 3. Toser en el antebrazo. Y en ese instante en que ya estábamos tratando de ver cómo solucionábamos el tema de hacer clases, y me tomo la temperatura y tenía un poco de fiebre. Nos informan que nuestra directora estaba contagiada. Fue como una cosa terrible el saberlo, tristeza. Ese fue otro golpe duro. No podía estar en la reunión semanal que teníamos los profesores. Preocupación, pero como equipo nos reunimos y dijimos tenemos que salir adelante. Hicimos oración por ella porque la queremos mucho. Ha sido una tremenda líder. Y fuimos distribuyendo también nuestras tareas, liderando las 2 o 3 semanas que ella le tocó vivir este proceso, muy preocupados de ella. El esfuerzo fue de todos, y cada uno puso más empeño en hacer las cosas bien. Yo creo que fue un hito para mí en lo personal, porque no diría que me dio un sentido distinto a la vida, pero sí fue como
como despejar lo importante de lo, porque uno siente que todo es urgente, que todo es, y fue como ya, ¿qué es lo importante? ¿Qué hubiese pasado si al minuto en los que hubo pasa algo a mi marido? ¿Qué hubiese pasado si me pasa algo a mí? ¿Cómo lo que uno tiene como planificado y ordenadito y cuadradito finalmente? Y en lo laboral fue como qué importante es uno para los otros, no solo desde el rol que uno cumple, sino desde lo que uno significa como persona, sin conocer a nadie, porque yo no tenía relaciones afectivas ni emocionales con nadie que en la escuela cuando llegué, y darle ese sentido al trabajo que hiciéramos en adelante, como si bien había sido desde un inicio relevar cómo estábamos todos, pero volver a relevar esto como de esta escucha, de este acompañarnos, y no solo yo, porque a veces yo sentía que no, sino como llamar a un profe y decirle, oye, ¿sabes que este profe no está muy bien? Llámalo. Como a mí me hizo tan bien saber que todos estaban en el fondo pensando, mandando energías positivas, rezando, lo que fuera. Número 4. No recibir visitas. Como coordinador de convivencia puedo constatar que la visibilización primero de las organizaciones estudiantiles dentro de la escuela, proceso que empezó también hace muchos años, han de alguna forma nutrido estos resultados afectivos. Hola, soy Paula Fonsalida, coordinadora estudiantil. Junto a Alexander y Elis nos postulamos al centro de estudiantes y fuimos elegidos a través de votación por los presidentes del 5º a 8º año. Cuando yo siento que pertenezco a un lugar, tanto de los profesores, de los asistentes, de nosotros, de los estudiantes, de los papás, tú crees en lo que te plantean, tú te sumas a lo que te plantean y tú haces tu mayor esfuerzo para que en el fondo esta institución o esta comunidad se sostenga y pueda seguir funcionando. Juntos formamos como una gran familia, una increíble comunidad en la cual no tenemos rechazos ni prejuicios. El clima de la convivencia en la escuela es un constructo, como dice la directora, que es un caminar largo de hace varios años. Pero este caminar también no ha sido fácil, ha sido extremadamente complejo. La escuela ha ido aprendiendo el diseño de estrategia y ha ido aprendiendo en este camino la instalación de ciertas acciones que han sido efectivas. Un poco triste por no ver a mis amigos y por estar todo el día encerrada, pero le he pasado bien con mi familia. Yo también estaba un poquito triste, aburrida, pero al fin me terminé acostumbrando a estar en la casa y como que ya me gusta estar en la casa. Yo también estaba un poquito aburrida. Es difícil adaptarse a estar en la casa sin poder salir, sin poder estar con tu amigo, hacer lo que hacías antes. Complicado. Que antes me daba una flojera enorme levantarme temprano y venir al colegio. Ahora es lo que más quiero hacer, lo primero que quiero hacer es venir al colegio, ver a mis compañeros, las locuras, reírme cuando se nos retan a todos. Es extraño. A todos los profes, pero lo más fue a la profesora Mónica, porque ella fue la primera que me recibió, igual que al profe Mario. Ir a comprar el kiosco, estar con mi amiga en sí, he hecho mucho de menos. Me cuesta. Venir al colegio, estar con los profesores, estar con mi amiga, ir al kiosco a comprarme ensaladas, ir a jugar a la cancha, quitarle la pelota a algunos compañeros o ir a jugar. Número 5. No compartir cosas. Cada profesor se ha reinventado
Se han hecho cápsulas pedagógicas maravillosas. Sacamos toda la creatividad que estaba, parece dormida, que no sabíamos que teníamos. Bueno, yo le propuse lo del podcast. Era de suma importancia poder comunicarme, establecer alguna red, un medio de comunicación como llamativo y entretenido para que mi mami pudiera relacionarse más con sus alumnos en este distanciamiento que está. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de radio llamado Séptimo B, la radio. Un gusto de estar con ustedes. Y para mí fue un aprendizaje impresionante porque la verdad es que hasta me sentí un poquito locutora. Tratamos de hacerlo en media hora, pero lo más ágil posible para llegar a sus gustos, ¿no es cierto? A un poco entretenerlos, pensando que también ellos están muchas veces solitos o solitas. Y para que escuchen la voz de sus compañeros también. Exactamente, para que entre ellos se pudieran comunicar y se sintieran partícipes de esto. Hola, ¿cómo estás, profe? Hola, muy bien, asistente, ¿cómo estás tú? Bien, yo soy la asistente que va a estar aquí apoyando. En cuanto a lo de la FUNAEP, ha sido ha sido bastante intenso el trabajo. Yo creo que ha sido uno de los trabajos más demandantes que ha generado toda esta pandemia, que tiene que ver desde elaborar estas canastas que la elaboran las manipuladoras, realizar la entrega, que también significa un riesgo importante para nosotros. Por lo menos tenemos la ventaja de que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún contagio producto de esto, porque igual las medidas que hemos tomado han sido bastante estrictas y obviamente tomando todas las precauciones del caso. La medida que tomó Felipe acá le significó una mayor dignidad, en mi opinión, y calidez, dignidad de recepción a este acto en un contexto que ya era muy complejo. Entonces la labor del profesor y la profesora no ha sido solo entregar una clase, sino también hacer esta vinculación con las familias, de estar pendientes de qué necesitan, de qué les hace falta. Nos organizamos entre colegas, entre profes para hacer colectas, ayudar con alimentos a las familias que no lo tienen, porque no todos están inscritos en este programa FUNAEP. En mi caso yo tuve el COVID, tuve un mes en cama, y la preocupación y la dedicación de los profesores por mandar materiales, que los niños participaran igual en las clases de Zoom, y preocupación de la directora en este caso, que designó, y la colaboración de nuestros profesores para ir a dejarnos a la casa las canastas. Número 6. Usar guantes. Los estudiantes guía son 149 niños formales en plataforma por decreto. Nuestra escuela tiene 30 niños excedentes con diagnóstico de carácter permanente. Como coordinadora de este equipo también, y pensando en estas familias con los niños con necesidad educativa especial, que no los podíamos dejar tan solo con una planificación. Me acuerdo que nos llamaron del pie y nos dijeron que íbamos a partir también con la educadora diferencial y con la terapeuta ocupacional y con todas las profesionales. Estoy muy agradecida porque uno como apoderado, más aún cuando tiene un hijo con una condición diferente, proyecta a su hijo en el colegio con todas las exigencias sociales que se le piden a una persona con un trastorno autista. Yo estuve enfermo y pasado una semana y no podía comunicarme ni contactar a los niños, y los profesores, las tías del pie, preocupados, porque ellos me llamaban. Si uno se perdía, el colegio hacía la función de buscarnos. Nunca nos dejó botados, nunca fuimos un número más. Estas clases online me han permitido darme cuenta la forma en que mi hijo se relaciona con sus profesores, el vínculo que tiene con sus profesores. Vicente es muy selectivo al relacionarse con otros, y en particular con la profesora Romina
se relaciona de una forma en que a mí me sorprende. Tiene un grado de confianza, de seguridad con ella, que a mí como apoderada del colegio me da una tranquilidad tremenda. Entonces yo siento que a diferencia de que a veces escucho en la tele que mucha gente dice, ¡ay, se perdió el año! Yo siento que no hemos perdido el año. Y eso ha sido gracias a quién, a la escuela. El apoyo de los profesores, los profesionales, la psicóloga también que nos ha apoyado. El diseño de las prácticas, ¿cierto?, que se pensaron y las acciones que los nutrieron tuvieron su génesis en un tiempo muy acotado. Hablemos que cada estamento, el estamento docente, el estamento directivo, los asistentes de educación, en términos de día, si es que en una semana, se logró una organización, una reestructuración, una reinvención, ¿cierto?, de la forma de pensar la escuela, que a la luz de hoy día fue exitosa. Tenemos mucho por mejorar, muchísimo, pero yo siento que sin duda somos mejores que antes, hacemos un trabajo con un nivel de responsabilidad maravilloso. Ya tiene esa calidez que no lo da ni la infraestructura, ni, no sé, tener los mismos horarios, no lo da eso, lo dan las personas. Le cuento así como anécdota que la primera semana de clase yo me quedé afuera sentada ahí en la pisadera, ahí me quedé todo el rato, y diciendo me van a llamar, va a salir la tía, y yo voy a tener que entrar, y qué voy a hacer, y me quedé la primera semana y no pasó nada. Después de la segunda me quedé unas 2 horas, y así me empecé a quedar menos, hasta que llegó un momento en el que ya no me quedé. Ya me fui tranquila a hacer mis cosas, mis trámites, incluso me llamaron de un trabajo part-time y acá en el INE y fui y estuve trabajando y todo, me sentía súper bien, y entonces eso no lo voy a encontrar en otra parte. Y yo La paciencia de las tías. Es impresionante. No, es que más que presencia es la entrega, la vocación. Y a esa vocación le suma un gran porcentaje de cariño. Porque vocación sin cariño es vocación, ¿no? Pero hay un lazo que se hace entre el alumno y docente, que para mí es fundamental. En darnos cuenta como apoderados el tipo de profesores que tienen nuestros hijos, porque yo me doy cuenta en las pedagogías que ocupan para poder llevar la clase. Mi hijo ha sido súper resistente a las clases, pero la profesora ahí está teniendo paciencia con Vicente, y en donde los primeros minutos es súper complejo, se resiste a participar, pero al final termina participando, respondiendo las preguntas, adquiriendo aprendizaje. Grabando. Hola, mi nombre es Vicente y vamos a enseñarles cómo mantener los cuidados para no contagiarse del coronavirus. Yo creo que el proceso que hemos hecho como escuela ha sido muy enriquecedor en todos los sentidos. Yo creo que hemos logrado algo único, que es dedicar tiempo para aprender entre pares, escucharnos, darnos ánimo. De una comunidad que como colectivo logra sacar adelante un proyecto educacional a pura voluntad. Ahora tenemos que ser capaces de sostenerlo, tenemos que ser capaces de despejar que de ahí vamos a poder seguir instalando, y yo siento que ese es un tremendo desafío. Nosotros necesitamos entregar una mayor y mejor cobertura, por ejemplo, a aquellos estudiantes nuestros que no tienen acceso al internet. Necesitamos una capacitación a la planta docente. Entonces, la pandemia hizo visibilizar la importancia de la comunidad. Para poder mantener eso, tenemos que hacer un trabajo en conjunto como comunidad de cuidado emocional y de cuidado social, o sea, psicosocial.
Y yo creo que ese factor humano que nosotros hemos trabajado y que hemos visibilizado, que hemos resaltado en la escuela ha sido de gran importancia, nos ha llenado de satisfacción y queremos darlo a conocer. Uno de los desafíos, de las preocupaciones más que desafíos que tenemos es cómo en este contexto donde la conectividad, donde la tecnología ha sido una herramienta fundamental, cómo poder ampliar la cobertura. Porque todavía tenemos estudiantes que sabemos que vienen a buscar la guía, que si todos nuestros estudiantes, los 834 estudiantes, tuvieran acceso a la tecnología y a la conectividad, sin duda que sería muchísimo más fácil el trabajo, tendría mayor impacto, tendría más beneficiarios, y esa es como una inquietud no solo mía ni del equipo, sino de los profesores, de los asistentes y finalmente de todos los que formamos parte de esta escuela. Y como para finalizar, yo creo que agradecer, yo creo que esa es como la palabra con la que yo me quedaría, agradecer el trabajo, agradecer la disposición de todos los que forman parte, porque yo primero agradecer a los papás que confían en el trabajo que nosotros como escuela hacemos, agradecer a los estudiantes que se motivan, que se suman, que esperan a los profesores, que esperan el material, que cuando vienen a recibir canasta tenemos que frenarnos todos para no abrazarnos, ¿verdad? Agradecer a los asistentes que con todos los trabajos que necesitamos más bien administrativos siempre nos están ayudando, especialmente por la persona que trabaja directo conmigo, yo, Celín Margarita, con el tema de las matrículas, que hoy día todo es nuevo y todo es online. Además, agradecer profunda y infinitamente a los profesores, y cuando hablo de profesores también hablo del equipo directivo, porque finalmente todos fuimos capaces de poner nuestro rol de profesor por sobre todo lo que estaba pasando. Dedicar de verdad todo este trabajo que hemos hecho a ellos, decir que con profesores como ellos es posible y que probablemente hay otras comunidades donde también se está haciendo esto y nosotros somos solo una muestra de un trabajo que ha sido incansable, que ha sido agotador, que ha sido extenuante, pero como decía el profesor Guillermo, un profesor muy antiguo de la escuela, es como me conecto con los niños, voy a clase y ver las caras, ver cómo me esperan, vuelve a llenarme de energía para nuevamente continuar. Y yo creo que en eso estamos hoy día. Así que muchas gracias.